Nuevamente en su caso, en casa, para hablar de temas que nos interesan, esos temas que forman parte de nuestra cotidianidad. Aquí escuchamos los casos de nuestros televidentes todos los días, no solamente a través de nuestras llamadas, de nuestras líneas telefónicas, sino también a las personas que nos escriben a nuestro correo electrónico sucasoencasa@teleantioquia.com.co. Un tema polémico, el de hoy, pero que muchas veces pues también tendríamos que darle otra mirada. La ley 1787 del año 2016 no es otra cosa que la ley que legaliza la marihuana en Colombia, siendo el cuarto país en Latinoamérica en legalizar la marihuana, pero con fines medicinales, con fines terapéuticos. ¿Será que Colombia está preparada para la legalización de la marihuana con estos fines? ¿Cómo se prepara la gente? Y eso de alguna manera pues obliga a algunas personas, no digamos obliga, sino que algunas personas podrían beneficiarse. ¿Cómo pueden beneficiarse con este tipo de medicamentos con base en el cannabis o marihuana como se le conoce comúnmente? Nuestras líneas telefónicas están abiertas para que ustedes participen desde ya con sus preguntas en el 232-4604 y 018-051-5015. El objetivo de esta ley de ninguna manera busca la legalización de la marihuana o uso recreativo de la misma, como muchas personas podrían pensar, sino que reglamenta su uso, como se los decía ahorita, su uso médico y científico que permita el tratamiento de pacientes con enfermedades graves o terminales. Hemos visto en muchos documentales a nivel mundial, en la televisión mundial, cómo la marihuana o el cannabis ha curado a muchas personas de algunas enfermedades. Tiene por objeto además esta ley 1787 reglamentar la tenencia y cultivo de semillas y plantas de cannabis, así como regular los procesos de producción, fabricación, exportación, distribución, comercio, uso y tenencia de estos y sus derivados destinados a fines estrictamente médicos y científicos. Yo los invito para que se queden con nosotros durante esta media hora, porque su caso también puede estar en casa, la legalización de la marihuana medicinal en Colombia. Bienvenidos. Y aquí estamos como todos los días acompañándolos en su caso en casa. Este es el consultorio jurídico de Teleantioquia, un espacio de información, servicio y orientación sobre diferentes temas que afectan nuestra vida cotidiana. Las líneas telefónicas ya las van a ver en pantalla para que participen desde ya. Quiero recordarles el tema de hoy, la legalización de la marihuana medicinal en Colombia. Está con nosotros el doctor Jaime Jurado. Él es abogado especialista en aduanas y contratos internacionales y quien viene trabajando este tema hace mucho rato. Doctor Jurado, bienvenido. Bueno, Yasmín, buenas tardes o noches ya. Gracias por estar acá. A ustedes por invitarnos. Bueno, comencemos, yo no sé si por el final, pero ¿estamos preparados los colombianos para semejante ley, para semejante noticia? Que obviamente es con fines medicinales, porque en estos días pues muchas personas llamaban al programa y me decían, pero ¿cómo es posible que legalicen la marihuana? Que quede claro que es con fines medicinales. ¿Estamos preparados los colombianos? Mire, Yasmín, para poderle contestar esa pregunta tenemos que hacer un poquito de historia. El problema del narcotráfico en Colombia ha hecho que se satanicen una cantidad de plantas y de productos que son de utilidad para el ser humano. La marihuana como medicamento es histórica en Colombia. Las abuelas la mezclaban con alcohol para solucionar cantidad de enfermedades y de dolores. Y santo remedio. Simplemente que la ciencia avanzó y Colombia, pues, desafortunadamente nos dedicamos a no estudiar, teniéndola en la casa y teniendo un problema tan grande como el narcotráfico, pero otros países sí se dedicaron a estudiarla y a buscarle los grandes beneficios que encontraban desde ancestros. Y usted toca un tema bien interesante, doctor Jurado, porque toca el tema de la educación. Y cuando hablamos de si los colombianos estamos preparados para esta ley 1787 que legaliza la marihuana medicinal en Colombia,
pues eso obliga de alguna manera a las universidades, tanto públicas como privadas, a orientar también como sus profesiones o el tema de pedagogía o de capacitación en este tema. No solamente los obliga, sino que es muy triste cuando se hace un sondeo de todas las universidades de Colombia sobre qué tienen en estudios acerca de la marihuana como medicamento y uno no encuentra realmente nada que sea de interés o que aporte realmente a este nuevo renglón de la economía nacional. Y estamos hablando de las facultades de medicina. Sí, facultades de medicina, administraciones de empresas, de facultades de derecho y sigan todo el orden que quiera, hablar de agronomía. Colombia no tiene un profesional especializado en cultivos de cannabis, solamente tiene un médico. Este médico es de la Universidad de Antioquia y tuvo que hacer sus estudios de manera individual. Ahora está avalado por Harvard y es el único médico en el mundo que tiene experiencia del efecto de la marihuana medicinal en el ser humano. Los demás en el mundo lo tienen en animales. Entonces mire cómo una ventaja de un profesional de esta talla tuvo que hacerlo sin el apoyo de la universidad, por sus propios medios e irse al exterior a tomar más impulso de las directrices mismas de la universidad. O sea que está el llamado también para las universidades públicas y privadas. Está con nosotros Gloria en el municipio de Itagüí. Gloria, la saludamos, qué gusto, bienvenida a Su Caso en Casa y adelante con su pregunta. Buenas tardes, lo felicito por el programa que es demasiado interesante para nosotros. Gracias, Gloria. Bueno, mi pregunta es, ¿qué responsabilidad Señora. ¿Qué responsabilidad tiene una persona que cometa un delito bajo los efectos de la marihuana? Muy bien, ahí ya nos salimos un poquito del tema, Sí. doctor Jurado, porque estamos hablando realmente del tema de la legalización de la marihuana o cannabis, pero con fines medicinales. Gracias por acompañarnos, Gloria, pero podemos darle respuesta, doctor Jurado. Estás pisando, Gloria, y gracias por su pregunta, pero estás pisando ya los linderos del derecho penal, en donde la ley castigaría a una persona que bajo efectos de una droga o de un alcohol cometa un delito. Verbo y gracia están los delitos de accidente de tránsito, que bajo cualquier forma de narcóticos o de licor que encuentren a la persona y que la prueba de positiva responderá por el delito cometido, a título doloso o a título culposo. Bueno, ¿cuáles son los tipos de licencias requeridas para esta actividad? Porque supongo que ahora que ya está legalizada, y volvemos a repetirlo porque no sobra decirlo, con fines terapéuticos, con fines medicinales, para curar ciertas dolencias, para curar ciertas enfermedades, que es el tema de hoy en Su Caso en Casa, pues nos preguntamos también, ¿qué licencias se otorgan a las personas que quieran trabajar? O sea, porque muchos colombianos pues obviamente se van a beneficiar. Y quien quiera montar una empresa, por decir algo de cremitas, o no sé, cualquier tipo de medicamentos con base en el cannabis, ¿cómo son esas licencias? ¿Cómo se otorgan? Mira, el Ministerio de Salud en Colombia había implementado el decreto 2467, hoy derogado, que lo habían hecho bajo la Ley 30 de 1986. Esto permitía que las personas que se dedicaran a esta nueva industria, o llamado también oro verde, presentaran una cantidad de procedimientos o aplicaciones para poder cumplir con estos requisitos. El primero es pasar por la Dirección Nacional de Estupefacientes, que le da un permiso o una garantía de que esta persona no ha tenido vínculos con el narcotráfico y que su conducta ha sido intachable. Porque además el tema es muy delicado. Claro, total. La idea es evitar a toda costa que se filtren personas que hayan sido dedicadas en otro tiempo a delitos del narcotráfico o sus conexos. Y que se aprovechen del momento, además. Así es. Entonces, una vez que se tenga este permiso o esta autorización o visto bueno de la Dirección Nacional de Estupefacientes, puede presentar al Ministerio de Salud la solicitud para la fabricación y producción de la marihuana con fines medicinales. Una vez que el ministerio le da esa licencia, pasa a una tercera, que es la da el Ministerio de Justicia o de Defensa, que es la de cultivo. Las empresas que están actualmente en Colombia bajo el abrigo del 2467 deben adaptarse ahora a la nueva ley 1787 para mirar qué puntos quedaron faltantes y quedarse al día con la ley 1787, que es el nuevo derrotero legal en Colombia. Muy bien, y ese es precisamente el tema de hoy para quienes acaban de llegar a sus pantallas. Hoy estamos hablando en Su Caso en Casa de la ley 1787 de 2016, que hace referencia a la legalización de la marihuana o cannabis con fines medicinales aquí en Colombia. Está con nosotros Juan Alberto en Yopal. Bienvenido, qué gusto saludarlo.
Sí, buenas tardes. Lo escuchamos, Sí. Juan Alberto. Bueno, mi punto sobre la legalización de la marihuana, yo siempre he estado a favor de eso, precisamente por lo que dijo el doctor que está presente, que eso El fue doctor Jaime Jurado. un problema que nos fijaron como narcotraficantes porque consideraron la hierba ilegal, y eso fueron las tabacaleras y las farmacéuticas de los Estados Unidos, porque sabían que la marihuana en sí era medicinal, pero como era un país tercermundista que la estaba produciendo, no le quisieron dar la manufactura, porque no, así como ellos hicieron con el cigarrillo y otras cosas. Mi pregunta es, yo sufro de glaucoma crónico abierto. Sí, es un problema, es presión ocular alta, y yo realmente la marihuana en forma pues de hierba para bajar presión ocular. Me ha hecho mucho efecto, suspendí las gotas porque ya no las necesitaba, pero precisamente yo manejo todo y la presión ocular alta produce un desgaste en el ángulo de visión que se va opacando, y precisamente mando mi presión ya se rebaja y no tengo problema que me vaya a quedar con ¿Y su pregunta específicamente cuál es? Lo escuchamos. Hay como problemas en la comunicación. Sí. Me dicen, por favor, desde el máster, si todavía se encuentra nuestro televidente en Yopal, que no le alcanzamos a entender muy bien su inquietud, pero por favor le pedimos que nos deje por línea interna la inquietud para darle respuesta con el doctor Jaime Jurado, que nos acompaña hoy en su caso en casa. Nuestras líneas siguen abiertas para que participen en el 232-4604 y 018-051-5015. ¿Cómo se beneficia entonces el común de los colombianos con la legalización de la marihuana? A mí me encanta esa pregunta y la respuesta es muy sencilla. El gobierno colombiano el Congreso de la República fue inteligente al incluir hasta el más mínimo de los colombianos en este nuevo renglón de la economía nacional. El Estado colombiano, en cabeza del ministerio, debe empezar a implementar una cantidad de programas que incluya a campesinos, a pequeños cultivadores y a las comunidades indígenas, que en cierta forma han tenido el conocimiento, como decíamos ahorita, sí, de generación en generación, para que se adapten en las nuevas metodologías y puedan tener marihuanas o cultivos de altísima calidad, porque tal como lo decíamos al principio del programa, ya existen semillas en el mundo de unas características y de una calidad tan alta que las que tenemos actualmente en Colombia no llenarían los requisitos internacionales para tener una óptima producción en la marihuana como medicamento. En este caso, Colombia tiene que empezar a importar toda esta tecnología para poder adaptar a las nuevas necesidades del mercado mundial. Y en el tema de los campesinos, doctor Jurado, y de los cultivos y de tantas personas pues, que han trabajado el tema durante muchos años y con fines medicinales también, si bien no estaba legalizado, ahí hay una tarea muy grande también del Estado, y es capacitar y sensibilizar frente a, por decirlo de alguna manera, profesionalizarlo. Claro, mira, hay un dato que es muy curioso, y es que ese mismo campesino, al tener el trabajo de la universidad pública o privada que le enseñe los nuevos procedimientos de cultivo, va a permitir que los hoy llamados cultivos ilícitos pasen a ser cultivos lícitos, pero en la modalidad medicinal. Entonces Colombia tiene una gran oportunidad en este momento, no solo desde el mercado, sino desde la investigación. Y es ahí donde las universidades juegan un papel importante, que harán alianzas con las internacionales para empezar a implementar en Colombia los nuevos estudios o los actuales estudios o unas mejores oportunidades que puedan brindarle al ser humano una mejor calidad de vida en las enfermedades que ya está comprobado que funciona la marihuana como medicamento. Y que estamos perfectamente en capacidad de hacerlo, porque Colombia pues también ha liderado en el tema de la medicina, pues ha evolucionado bastante en cuanto a este campo. Vamos a saludar a Rosita, que está en Tuluá. Me dijeron, Rosita, la escuchamos y bienvenida. Sí, buenas noches, muy amables. Felicitaciones por el programa. Gracias. Para preguntarle al doctor, si es tan amable, si es permitido sembrar las matas de cannabis en el patio de la casa. Esa es una muy buena pregunta también, Rosita. Gracias por acompañarnos en Tuluá, Valle, porque hay mucha gente que lo hace. Sí, y no esperaron a que se legalizara, pero lo hacen precisamente por eso, con fines medicinales. Sí, mire,
La Ley 30 de 1986 sigue permitiendo que el máximo de plantas que se puedan tener en el patio de la casa o en la pequeña finca sea hasta 19 plantas. Estas 19 plantas no pueden abandonar los linderos de la casa, ni pueden ser transportados, ni pueden ser llevados a ningún otro lugar. Única y exclusivamente se limitarán, digámoslo así, para el consumo medicinal que tendría esa familia o para el uso casero que tendría esa familia en esa propiedad. Y ahí precisamente está la respuesta de una pregunta que tenía yo por acá también pendiente, y A ver. es, ¿cuál es el número máximo de plantas de marihuana? 19 Puede tener en la plantas, casa o en 19. una finca, ¿es lo Claro. mismo, en la casa o en la finca? Sí. ¿Funciona de igual manera? De igual manera. Lo que sí es muy curioso es que hemos encontrado en las pequeñas industrias de Colombia que tienen productos medicinales, es que utilizaron la herramienta de tener las 19 plantas de la finca del primo, del sobrino, del abuelo, del amigo, y recogían las pequeñas cosechas para poder llevarlos a procesamientos de lo que artesanalmente hay en el mercado nacional de los medicamentos de la marihuana, que son las cremas y las pomadas y las gotas que encontramos en las calles de las ciudades del país. Y usted lo ha dicho, artesanalmente. Artesanalmente. Vamos a saludar a Gloria, que se encuentra en San Antonio de Prado o de Pereira. Gloria, bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? Sí, muy buenas noches. Adelante. Mira, yo, Gloria, la escuchamos. Adelante. sí, Vamos a hacer una cosa, Gloria, le baja todo el volumen a su televisor, ¿cierto? Para escucharla mejor y que usted Sí, nos mi pueda niña, escuchar un también a momentico. nosotros. ¿Listo? sí, mi niña, ya. Adelante. Mira, la pregunta mía es para decirte que yo, pues, yo consumo el cannabis hace por ahí 20 años. Yo he estado, pues, yo iba pues donde el médico y no me salían los exámenes malos, que hace que estoy consumiendo el cannabis, me siento mejor. A mí me Consumiéndolo. gustaría, pues, que la legalizaran, pues, en serio, porque eso, pues, no. Le dicen a uno que la van a legalizar y uno tiene que comprarla así cuando sea hacia al escondido, porque así, ¿cómo le dijera a mi señora? Usted la necesita, es como una necesidad para sentirse bien. Gloria, gracias por su opinión, su testimonio además es muy valioso y tiene que ver también con el testimonio del señor Juan Alberto, la pregunta del señor Juan Alberto en Yopal. Si me dicen por favor por acá por el apuntador antes de ir a la pausa, él nos decía que tiene problemas de glaucoma en el ojo, él consume la marihuana, tiene que hacerlo, tiene carnet, si por eso, no sé si la pregunta es si por eso tendría problemas. No. ¿Es esa la pregunta? Muy bien. Mire, a Gloria y al amigo de Yopal les podemos dar como dato curioso que se calcula que en Colombia el 35% de la población colombiana ha utilizado la marihuana que ha tenido en sus cultivos caseros como medio medicinal para aplicar a sus enfermedades. Colombia está lleno de cantidad de experiencias empíricas que hay que llevar ya a estudios y poder comprobar que eso que han hecho el señor de Yopal y Gloria es realmente cierto y que la planta realmente funciona. Y como él, la experiencia la tenemos en diferentes partes del mundo. Muy bien. Vamos a una pausa, es hora de ir a una pausa, pero dejamos una pregunta pendiente y es bien importante. ¿En cuánto se estima el valor del negocio del cannabis medicinal en Colombia y en el mundo? La respuesta después de la siguiente pausa. En su caso en casa estamos hablando de la legalización de la marihuana con fines medicinales o terapéuticos en Colombia. Volvemos.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros en Su Caso en Casa. El tema de hoy, la legalización de la marihuana medicinal en Colombia. Aspectos muy importantes para recordar. Algunos aspectos importantes de la Ley 1787 del 6 de julio de 2016. La presente ley tiene como objeto crear un marco regulatorio que permita el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados en el territorio nacional colombiano. El Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de cultivo, producción, fabricación, adquisición a cualquier título, importación, exportación, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, uso y posesión de las semillas de la planta de cannabis, de sus derivados y de los productos que lo contengan con fines medicinales y científicos, en los términos y condiciones que al respecto fije la reglamentación. El Ministerio de Salud y Protección Social tendrá a su cargo la expedición de las licencias que permitan la importación, exportación, producción, fabricación, adquisición o cualquier título, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución y uso de derivados del cannabis, así como de los productores que los contengan, desarrollando el procedimiento administrativo correspondiente y la coordinación con otras entidades para la expedición de las licencias. El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con la Comisión Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas, desarrollará en el marco de competencias básicas y ciudadanas estrategias, programas o proyectos para la promoción de estilos de vida saludables que contribuyan a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes. Muy bien. Y la respuesta a la pregunta que hacíamos antes de la pausa, doctor Jurado, ¿en cuánto se estima el valor del negocio del cannabis en Colombia? Mira, Colombia este año, se calcula que este año Colombia exportará cerca de 2.300 millones de dólares en banano y flores. Los expertos calculan que en un largo plazo, estimamos nosotros de 3 a 5 años, estará la marihuana como medicamento alcanzando este nivel de exportaciones o de mercado. En el mundo se calcula que el negocio de la marihuana o como fines medicinales tiene un valor de 43.800 millones de dólares y los Estados Unidos de América, con 5.000 hectáreas cultivadas promedio, ya se acerca a los 40.000 millones. Esto es muy significativo, porque si viene en Colombia el primer renglón, el café, el segundo las remesas, y entraría entonces, el tercero, pues obviamente ahí está las flores y el banano. Las flores y el banano, y ahí entraría la marihuana. La marihuana, pues como muy parejo. Vamos a recibir la última llamada a María, muy breve, María, con su pregunta, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están? Felicito por el programa. Gracias, primero que todo, pues yo no estoy de acuerdo con la legalización, ¿cierto? Y para preguntarle al abogado, por ejemplo, dicen que están pendientes y que para controlar al gobierno, ¿usted sí cree que si en este momento estamos como estamos para controlar, mire el dinero, por ejemplo, plata falsa y una cosa y otra, ahora sí que va a controlar la marihuana? Gracias, María, por su opinión muy válida y ahí nos da para concluir con el tema del control por parte del Estado. El Estado colombiano tiene tantos controles sobre este manejo que cuando se presentan las solicitudes de licencia se deben presentar protocolos de seguridad, de manejo científico, y hay uno muy importante, el del control del lavado de activos, para poder tener una ruta muy clara. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Puede exportar marihuana con fines medicinales quien, teniendo licencia en Colombia, su receptor en el otro país tenga licencia para la importación del mismo, de tal manera que no vayamos a caer en la trampa del narcotráfico. Doctor Jurado, gracias por acompañarnos hoy en Su Caso en Casa. A ustedes por invitarnos. Muy importantes todos estos datos. A ustedes también gracias por su compañía. Nos vemos en nuestro próximo programa. Feliz noche y feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.